buenas tardes a todos y todas. Les habla Víctor Rodríguez. Voy a ser el tutor de este curso en línea por estas 2 semanas. Soy un abogado costarricense. Trabajo en el Subcomité de Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas y trabajaré, Dios mediante, en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a partir del año entrante. Para mí es un gusto compartir con ustedes esta experiencia de un curso en línea sobre acceso a la justicia y mujeres indígenas. Este es un gran tema que no es fácil de tratar en el sentido de que se carece de información en relación con la especificidad del acceso a la justicia de personas indígenas. Sin embargo, con ustedes más que vamos a tratar de construir procesos de entendimiento de cómo opera la jurisdicción indígena plena en Colombia, por ejemplo, y de cómo los instrumentos internacionales y los organismos internacionales de derechos humanos han logrado darle un enfoque avanzado al tema de protección a colectivos, o como lo llaman en Colombia, grupos sujetos a protección especial, de acuerdo a la Constitución o a la Corte Constitucional de Colombia. Yo en este momento quisiera decirles que la metodología en línea es muy importante siempre y cuando ustedes como estudiantes hagan los ejercicios y se involucren en las prácticas, en los ejercicios y en los chateos. Yo quisiera que ustedes me vieran a mí como un facilitador que les ha dado unos insumos de lecturas previas. Si ustedes no hacen las lecturas previas, difícilmente se podrá sacar un aprovechamiento al curso. Pero estoy completamente seguro que a partir de la dinámica que tiene el curso en línea vamos a poder trabajar de una manera fluida. En este momento que vamos a empezar el curso, quisiera darles una breve introducción de que este tema del acceso a la justicia en general es fundamental para entender la protección de los derechos humanos. En primer lugar, el acceso a la justicia no se puede ver como un derecho procesal. Si bien a nosotros nada más, o sea, es un derecho procesal, pero hay que verlo como un derecho sustantivo, porque el acceso a la justicia es como el enfoque de política del derecho de petición, es decir, cuando hay que reclamar alguna violación de un derecho de cualquier tipo, no solo derechos humanos, cualquier tipo de reclamación, se hace a través de una queja, una demanda, una petición. Eso se llama el derecho humano a la petición, está en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero para que el artículo 8 sea tangible, es decir, para que lo podamos reclamar, tiene que existir un sistema operativo, es decir, todo el sistema de administración de justicia, que es el que le va a dar cabida a la implementación del derecho de petición. Y eso se logra a través de el acceso. El acceso a la justicia implica la posibilidad de que cualquier persona que se sienta o que haya sido víctima de violaciones de derechos humanos, en este caso, pueda recurrir a los tribunales o a las instancias administrativas. Entonces, a partir de este nivel nos tenemos que sacar de la idea de que el acceso a la justicia tiene que ver únicamente con el tema de Poder Judicial. Antes del Poder Judicial hay que ir a otras instancias de agotamiento, como un reclamo ante un municipio, por ejemplo, un reclamo ante un ministerio específico, etcétera. Y también hay situaciones intermedias como es el RAC, la resolución alternativa de conflictos. En otras palabras, no todo se debe resolver en el Poder Judicial. La resolución alternativa de conflictos, en algunos casos, va a implicar la posibilidad de llegar a un arreglo o una solución amistosa, negociada, un arbitraje, por ejemplo, una negociación. Cuando los casos llegan al sistema judicial es porque ya no ha habido, no se han agotado otras instancias. El sistema de administración de justicia en Colombia está creado a partir de lo que se conoce como el Estado de Derecho, como la independencia judicial, como la posibilidad de reclamar a instancias del derecho interno. Y no se puede ir a una instancia internacional hasta que no se hayan agotado los recursos internos en el país. Entonces la administración de justicia es el sistema como esa sombrilla de protección de los derechos humanos a partir de la reclamación y del debido proceso. Entonces, derecho de petición, debido proceso y las acciones de garantía para reclamar.
El artículo 25 de la Convención Americana habla de la posibilidad de que exista un recurso rápido y sencillo para reclamar derechos humanos. Ese recurso rápido y sencillo en Colombia se llama acción de tutela, todos ustedes lo deben de conocer. En otros países se llama recurso de amparo. La acción de tutela en Colombia es la jurisdicción constitucional que permite reclamar la violación de cualquier derecho humano contenido en la Constitución de Colombia o bien en tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que ha sido ratificada por Colombia. Lo que queremos apuntar ahora y lo que estamos hablando es de un acceso a la justicia en términos generales. Pero cuando vamos a hablar del acceso a la justicia de personas indígenas y concretamente de mujeres, nos estamos enfrentando a un usuario del sistema de justicia que no es el usuario ordinario. Probablemente ustedes y yo somos ciudadanos, digamos, ordinarios o del común denominador, que hemos tenido oportunidades, que no hemos sido discriminados de alguna u otra manera, pero hay una serie de personas o grupo de personas que se llaman personas en condición de vulnerabilidad que han estado sujetos a patrones discriminatorios. Por lo tanto, violaciones de derechos humanos no se les ve como iguales, se les afecta por ser diferentes, por color, por religión o por etnia. En el caso de los indígenas en Colombia, que son como un 3% aproximadamente de la población, existe en la jurisdicción de ustedes lo que se llama jurisdicción indígena plena. Colombia tiene probablemente la jurisprudencia más progresista en materia de protección de los pueblos indígenas, gracias a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Colombia, de la Corte Constitucional de Colombia. Esto implica que cuando hay un conflicto entre indígenas, no se debe aplicar el Código Penal o el Código Civil necesariamente si no se aplica la costumbre indígena. La costumbre indígena es el derecho indígena. Es un derecho que no está escrito, son las prácticas, los usos y costumbres. Derecho propio se le llama en Colombia. Desde esa perspectiva, quiere decir que ellos se rigen por unas pautas, por unas costumbres que difieren porque tienen ellos una cosmovisión de vida distinta. Los indígenas no ven o no entienden los derechos como nosotros los entendemos. El concepto de tierra, por ejemplo, hace parte de la vida. Lo que es las prácticas de cómo entienden ellos la naturaleza, la tierra, todo está lleno de unos simbolismos que a nosotros nos podrían parecer extraños o ajenos, pero que en el caso de ellos son primordiales. Cuando vamos a hablar de este curso sobre acceso a la justicia de mujeres indígenas, es doblemente complicado porque ya no estamos hablando solo de la jurisdicción indígena para pueblos indígenas, sino también para mujeres indígenas, que son doblemente discriminadas o triplemente discriminadas por ser mujeres y por ser indígenas. Pero si esa mujer además es desplazada, es triplemente discriminada por ser indígena, por ser mujer y por ser desplazada, y así sucesivamente. Entonces, en este escenario la pregunta que nos podríamos hacer es ¿cómo es la situación de las mujeres indígenas en el acceso a la justicia? Es decir, ¿cómo se le atiende? ¿Cómo se recibe un reclamo ante una corte formal o ante un sistema que desconoce o invisibiliza a los indígenas como tales? Entonces, la clave es lo que se llama la justicia diferenciada. La justicia diferenciada es un acceso particular, distinto. En otras palabras, los indígenas y las mujeres indígenas, cuando llegan a hacer una petición, un reclamo, debiera habilitarse lo que se llama el esquema de protección especial. Y esto se rige por unos principios que ustedes tienen que recordar, las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a los grupos en condición de vulnerabilidad, acceso a la justicia en grupos o de grupos en condición de vulnerabilidad. Estas reglas de Brasilia, que no es un tratado, en realidad son unas recomendaciones que se hicieron desde varias reuniones de los distintos poderes judiciales, cortes, reunidos en Brasilia. Definieron que el acceso a la justicia para grupos en condición de vulnerabilidad tenía que tener características propias distintas, es decir, acción afirmativa. ¿Qué es acción afirmativa? Acción afirmativa es cuando producto de las discriminaciones históricas contra mujeres indígenas, contra niños, contra adultos mayores, contra personas con discapacidad, etc., el sistema se vuelca en favor de un sistema o de cuotas preferenciales o de una justicia diferenciada
o de oportunidades o beneficios que requieren estas personas para revertir las discriminaciones históricas. Entonces, la justicia debe tener una oferta distinta para las mujeres indígenas. Esa oferta, más que privilegios, hay que entenderla como un esquema donde las mujeres, en este caso, van a ser comprendidas, entendidas con un esquema no preferencial, pero sí de oportunidad hacia la diferencia. Al ser ellas mujeres que ven distinto, que tienen necesidades diversas a lo que puede ser cualquier otra mujer colombiana, aun cuando puede sufrir también las discriminaciones que sufren todas las mujeres, eso nos va a llevar a un esquema de protección especial. Ustedes van a tener la oportunidad de leer varios informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en las tareas que se le asignan, donde hay algunas directrices de lo que ha dicho la Comisión Interamericana sobre la situación de las mujeres indígenas y cómo se debe mejorar el acceso de estas mujeres, especialmente las mujeres víctimas de violencia, mujeres indígenas que de una u otra forma viven constantemente una violencia estructural por ser indígenas y por ser mujeres, pero que también en el ámbito de sus propias comunidades también sufren violencia. Desde ese esquema, la oferta del sistema de justicia implica entender varias cosas. Uno, que cuando una mujer es indígena, hay que hacerse un análisis o hacer un gran paréntesis y analizar qué tipo de derecho se le va a aplicar, si el derecho civil, si el derecho penal colombiano, o bien el convenio 169 de la OIT y otros tratados que tienen que ver con derechos de las mujeres, por ejemplo la Convención de Belén do Pará para eliminar la violencia contra la mujer, o bien la Convención de Naciones Unidas para eliminar la discriminación contra la mujer. Estos elementos, esta jurisprudencia, es muy importante que la analicen en el marco de este curso. Y hay varios ejercicios para provocar el debate. Yo, pues, quería darle la bienvenida. Como les repetía, soy costarricense, pero voy a mantenerme en línea para darle seguimiento, pues, a este proceso educativo que hemos llamado de construcción de saberes, porque aquí no se trata de que haya un profesor dando una cátedra magistral, sino a partir de varias instrucciones, que son las que están en el curso, ustedes pueden hacer lecturas, pueden hacer investigaciones, puedan responder preguntas y generar a partir de ahí un proceso dialéctico donde podamos, ustedes y yo, construir algunas ideas importantes sobre el combate o la lucha por eliminar la invisibilidad de las mujeres indígenas en Colombia. Muchas gracias y mucha suerte.